Muy bien, gloria a Dios. Pues vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a buscar una cita en la palabra, allá en la carta del apóstol Pablo a Tito. ¿Sí? Allí, del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1. Amén. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 1, y vamos a leer del verso 5 y vamos a seguir hasta el 9. Amén. Del 5 al 9. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Amén. Muy bien. Vamos a leerlo, o si gustan lo leo. Si no, vamos a hacer un coro acá, ¿verdad? Dice la palabra en el nombre del Señor. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer tantita oración, ¿sí? Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque tú nos permites seguir adelante. Y hoy, Señor, que es lunes y nos reunimos a estudiar, Señor, queremos pedirte que tú nos des de tu Espíritu Santo para entender lo que son las cosas que están en tu palabra. Tú has puesto sobre nuestros hombros, Padre, el estar al servicio de nuestros hermanos y tratar de conducirles, Señor, por un buen camino, pero no vamos a hacer bien ese trabajo si no está tu Espíritu Santo con nosotros. Bendícenos, Señor, para ver, para verificar lo que tú quieres para nosotros, que seamos capaces, Padre, de servirte a ti, de servir a nuestros hermanos y de mantener una vida santa. Guárdanos así, permite, Señor, que haya claridad en nuestro pensamiento, en todos nuestros comentarios, en la dirección que tome este estudio, Señor, porque es para crecimiento de tu iglesia, que es tu casa, pero que somos nosotros, Señor, templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos y decimos amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien, va llegando nuestra hermana Rita. Así que, hermana Rita, ¿cómo está usted? ¿Qué le decimos a la hermana Rita? Que Dios le bendiga porque le tocan los tamales. Aleluya. Muy bien. Tiene el micrófono apagado, hermana, no oigo qué dice, así que no puede decir que no a los tamales. No, creo que como hasta ahorita todos han sido virtuales, pues ahí les van los míos. Muy bien, tamales virtuales, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hemos de ponernos de acuerdo en eso, ¿verdad? Como dicen, vamos a echarnos un chinchampú porque a varios nos ha tocado eso de los tamales. Pero estamos revisando la palabra en la carta del apóstol a Timoteo, a Tito, perdón, es apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versos 5 al 9. ¿Sí? Y bueno, hay varias cosas que reflexionar. Miren, yo quiero llamar su atención allí en el verso 9. Amén. Es una característica muy particular que se pide de un anciano porque dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, por una parte, haciendo un mega
bueno, ¿qué sería micro? Es lo contrario a mega, micro resumen. Pues hemos llegado al punto de estudiar quiénes son los pastores en la iglesia de Cristo. Amén. Hemos pasado por varias etapas, revisando los ministerios, tratando de contextualizar. Y la verdad que nos hemos ido muy rápido, pero ya estamos en esta parte de los pastores, ¿sí? De los ancianos. Y este punto que yo les señalo en el verso 9, creo yo que es el más difícil de todos los demás, porque no tiene que ver incluso solamente con una santidad que el Señor nos pone, que sabemos que cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos lleva a modificar nuestras vidas y muchos aspectos en donde no podríamos presentar virtud ahora se manifiestan, ¿verdad? Porque el Señor está detrás de nosotros. Pero aquí hay una combinación de la virtud que se desarrolla en el Espíritu Santo, pero también de un esfuerzo sistematizado de parte nuestra, es decir, de un ejercicio de voluntad personal. Y este está en retener la palabra fiel, en averiguar cuál es la palabra fiel, en entender cuál es la palabra fiel y así reproducirla, ¿sí? Fíjense, es algo bien interesante. Cuando un profeta profetiza, pues si él está en la línea, en el mover del Espíritu Santo, pues él abre sus labios y pues publica lo que el Señor le manda. Pero cuando un pastor habla, es diferente. Porque el pastor no solamente tiene ese fluir del Espíritu Santo, ¿sí? Sino que además tiene una responsabilidad al ejercer como tal, como pastor, ¿sí? Y poder en un momento dado tomar la escritura, darle un correcto sentido, pasar por encima de muchas cosas que pues a la mera hora no son lo fundamental y al final conducir adecuadamente a la iglesia de Dios, ¿sí? Y dice aquí, dice retenedor de la palabra fiel. Entonces, fíjense bien, por un lado tiene que recibir la palabra fiel, pero para esto hay que distinguirla de la palabra que no es fiel, ¿sí? No habla de santidad, habla de fidelidad, porque ustedes saben que a lo largo de la historia hemos transmitido muchas cosas que en un momento dado podríamos nosotros considerar como tradición, y en muchos lugares la tradición se ha establecido a sangre y fuego, pero la verdad, eso no es palabra fiel, no es palabra fiel del Señor, es palabra fiel de los hermanos a lo largo de la historia, de opiniones, de concilios, de tratados, pero aquí tenemos nosotros que ser retenedores de la palabra fiel, y esa se refiere a la palabra santa, no a las tradiciones, y dice, tal como ha sido enseñada. Y entonces allí nos habla de la famosa exégesis, ¿sí? Estudiando algo ya de lo que se llama hermenéutica o interpretación bíblica. A mí me gusta más el nombre de interpretación bíblica porque eso de citar a un dios griego como que no lleva a buen lugar en Cristo, ¿no? A Hermes, el mensajero de los dioses, de ahí la hermenéutica. Entonces, al hablar de hermenéutica, se enseña muy básicamente, casi en los primeros momentos, que hay dos posturas al analizar la palabra. Una es para hacer un análisis, una extracción del significado más puro y así poderlo ocupar, ¿sí? Como quien exprime un limón hasta sus últimas gotas, es la exégesis, ¿sí? Y otro, pues el que le mete, ¿verdad? Para que en realidad la palabra diga lo que uno quiere, y entonces le dicen eisegesis, ¿sí? Una es exégesis y la otra es eisegesis. Por ahí lo vamos a escribir acá para que lo tengamos en los apuntes y así no se me olvide luego. Exégesis, acento, exégesis.
Es importante el acento. Exégesis. Y lo otro es eisegesis. Les digo que es importante el acento porque una ocasión, platicando con un hermano, él no decía de un exégeta, sino decía de exegeta. Entonces es muy diferente, ¿no? Bueno, suena muy diferente en el español mexicano, sobre todo porque los mexicanos le ponemos algo de picardía, y entonces eso de exégeta suena al que pone su cara furiosa, ¿no? Pero bueno, después del mal chiste, retomando lo que les digo, fíjense que es bien interesante porque la palabra fiel es lo más difícil de tomar y de poder reproducir. El profeta habla, y después de que el profeta habla, pues en un momento dado, ahí entiendan, ¿no? El que quiera oír, oiga. Y entonces ya no es problema del profeta, es problema de uno, ¿sí? Los profetas a veces son así. Llegan y dicen muchas cosas y se van. Pero quien tiene que digerirlas es uno, ¿sí? Y en muchas ocasiones llega a pasar que llegan con el pastor, anciano o obispo de la iglesia y le dicen: hermano, ¿qué quiso decir el profeta fulano cuando vino? Y el que se queda con el problema es uno, ¿no? Y cuando el evangelista enseña, exhorta, y a veces lo hace con ese ardor que parece más una furia a veces, pero bueno, y convierte al evangelio, a veces clava ciertas espinas en el corazón del recién convertido, porque tiene que arrepentirse. Y arrepentimiento significa cambiar de actitud, y eso significa dejar esto y tomar esto otro. Pues sí, pero luego a quien le toca aclararlo es al pastor, obispo o anciano de la iglesia. En el sentido de que, pues sí, ya llegan los hermanos, alguien les habló de Cristo, pero de repente les cuentan algunas cosas que están fuera de lugar, ¿sí? Y a quien le corresponde llevar a cabo la enseñanza, pues es al pastor, ¿ok? Vámonos por favor a Efesios 4. Efesios 4. En el verso 11. Ya casi no lo sabemos de memoria. Dice mi hermano Jonás que tiene unos problemas con la cámara. No se preocupen, mi hermano. Ya sabe, de todos modos no se le olvide participar. ¿Ok? Gloria a Dios. Es Efesios 4:11. Hermana Fanny, vamos a aprovechar que estás aquí. Léelo, por favor. No te escucho, hermana. Algo hay con tu micrófono. A ver, igual y lo bloqueas y lo desbloqueas. Ahí se ve abierto, pero no te oigo. Ahí, a ver ahora. No, sigue sin audio, mi hermana. Algo pasó. Bueno, pasas entonces, ¿verdad? A ver, hermano Jorge, por favor. ¿Está usted allí? Sí, gloria a Dios. Oh, caray. Permítanme, porque no lo oigo, mi hermano Jorge. Usted, sí, creo que soy yo, Denme un momento, porque algo pasa aquí. Denme un segundito. Creo que ya sé qué es. A ver, allí, por favor. Hablen ustedes. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Pero yo como que no alcanzo a escuchar y está funcionando la bocina. Esto es raro. A ver, hermana Patti, diga usted algo. Hoy sí los oigo igualmente, mi hermana. Sí los oigo, pero bien bajito.
A ver, denme un segundo porque a mí se me hace que vinieron mis niñas y me movieron mis bocinas. Porque... a ver, probando, probando. Mano Armando, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Pues ahora resulta que soy yo el que no los escucho. Ya me vine a esconder aquí abajo. Vaya. Pero no se oye nada. ¿Qué haremos? ¿Qué hago? ¿Me dan un momento, por favor? Un momento en lo que voy a buscarme otra bocina, ¿no? Un segundo, por favor. Bendiciones, saludos a toda la familia. Sí, gracias. Ahora sí. Ya vine. Mil disculpas, mis hermanos. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Gloria a Dios. Creo que ahora se escucha hasta demasiado fuerte, pero bueno. Más vale, ¿verdad? Muy bien. Mi hermano Jorge, si usted me disculpa, como dicen las damas primero. A ver, lees, por favor, Fanny. Sí. Gracias. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Amén. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Muy bien. Este pasaje es el pasaje clásico que nos menciona los ministerios principales en las congregaciones. Pero déjenme decirles que la forma en la que está construida la oración siempre ha dejado una duda al respecto de la última frase, porque dice pastores y maestros. Entonces, cuando nosotros hablamos de un pastor, pudiéramos ser muy puntillosos y pensar que el pastor es diferente del maestro. Pero si nosotros lo vemos desde otro punto de vista, también considerando la forma en la que está hecha la construcción del vocablo, pues sería que el pastor y maestro es un ministerio, ¿sí? Dándole entonces al último ministerio prácticamente dos actividades, ¿sí? La de pastorear y la de enseñar, ¿sí? Que también habríamos de entender que en cierto modo pues no es lo mismo. Ahora, si nosotros consideramos que el pastor y maestro es un ministro, ya no solo el pastor, sino el pastor y maestro, ¿sí? Entonces podemos nosotros
regresar a la cita que está en Tito capítulo 1 y comprender un poquito más por qué al anciano se le da esa condición de que por una parte retenga la palabra fiel tal como le fue dada, pero también que la reproduzca. Amén. Entonces, el ministerio del pastor, cualquier gente que el Señor ponga a pastorear una congregación, sin importar lo que haya sido antes, sin importar sin importar nada más, en un momento, pues tiene que comprender que su función va a ser alimentar con conocimiento de la palabra a las congregaciones. Amén. Entonces, eso nos va a presentar allí un reto a nosotros, que es lo que les decía yo, porque el profeta habla por parte del Espíritu Santo, ¿sí? Y el fuego del Espíritu es el que lleva al evangelista a hablar. Pero nosotros, que tenemos un ministerio como pastor y maestro local, ¿verdad? Pues tenemos que esforzarnos en estar aprendiendo de manera continua, ¿sí? Y ahí es donde surge también un cuidado muy especial que se tiene que tener de las Escrituras, porque pues si ustedes lo revisan, una persona que tenga ese ministerio, pastor y maestro, pues a querer y no, va a tener que hacerse buen estudiante, ¿sí? Va a tener que estar acostumbrado a leer, a investigar, ¿sí? Y desde luego llevarlo todo a los pies del Señor, porque estamos hablando de un ministerio en Cristo, ¿sí? Entonces allí, en ese punto, pues nosotros llegamos a dos situaciones, porque por una parte hay que entender lo que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Lo que el Señor está haciendo en nosotros, pero por otro lado viene la responsabilidad de llevar el alimento a los demás, ¿sí? Y entonces, cuando un hermano destaca como pastor, como anciano o presbítero, como queramos llamarle, en un momento dado, pues tiene que empezar a desarrollarse, ¿sí? Como un padre de familia y al mismo tiempo, en una cuestión, vamos a llamarle académica, si lo vamos a llevar a la par de este mundo, en un comparativo a este mundo, en un desarrollo de una persona académica, porque pues no solamente tiene que llevar o sobrellevar a los hermanos, sino que los tiene que empujar hasta arriba, hasta donde se pueda, ¿sí? Y quizás ahí es donde el ministerio de pastor y maestro empieza a tener varios problemas. Uno de ellos es que cuando un pastor o maestro no es una persona esforzada en esto, en escudriñar las escrituras, en buscar cada vez más, pues de repente la prédica se va a estancar en un nivel. Y entonces, pues va a pasar un efecto que sí yo puedo testificar, y a lo mejor ustedes se han dado cuenta que ocurre en algunas congregaciones. Que hay ciertas congregaciones que llegan a cierto nivel y de allí no avanzan, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque el pastor, a pesar de que él ejerce como pastor, le falta un poco desarrollar esta parte, ¿no? Estamos hablando de un don del Espíritu Santo, estamos hablando de un ministerio del Espíritu Santo, así que el Señor lo tiene que respaldar, ¿sí? Entonces, por lo regular, pues no podríamos nosotros dar un buen consejo si no tenemos una persona preparada para dar ese buen consejo, ¿sí? Y si a eso le agregamos, pues el no poder distinguir lo que el Señor nos da de lo que el hombre ha ido transmitiendo generación tras generación, pues llega un momento en el que un pastor se convierte en algo más parecido a lo que en la Iglesia Católica se le conoce como un párroco, ¿sí? El párroco pues está encargado de una parroquia y tiene a los parroquianos alrededor, ¿verdad?
y le encargan una serie de oficios religiosos que tiene que cumplir de una manera u otra, pero que al final de cuentas pues no implica pues prácticamente que tenga nada que ver con la vida secular de la gente, sino más bien en el aspecto religioso. Entonces, si ustedes lo ven en los grupos católicos, pues prácticamente uno nunca se topa con un sacerdote. O sea, sería difícil ir a un museo, por ejemplo, y en la plática con alguna persona que está viendo una exposición, o quizás en una conferencia, en sociedades bíblicas o en algún lugar, encontrarse con una persona que sea sacerdote. Porque ellos están metidos en su propio grupo, separados de la gente. El único momento en el que entran en acción con la gente, pues es cuando hay un pequeño mensaje que agregarle dentro de la misa, ¿sí? Y por eso en la televisión se destaca mucho, si ustedes lo observan, hay muchas películas donde de alguna manera el sacerdote, que llama la atención, interactúa con la sociedad. Eso tiene películas Pedro Infante, Cantinflas y hasta este señor, no me acuerdo cómo es su nombre, el que estelarizaba al profesor Girafales en Chespirito, ¿no? Pero pretenden ser sacerdotes y pues los ve uno dentro de la sociedad, pero en la realidad encontrar un sacerdote pues es difícil, porque ellos se cuecen aparte, vamos a decir, ¿sí? Cuando el pastor está en medio, un pastor es un padre de familia, ¿sí? De un pequeño grupo, ¿sí? Y ahí discutíamos lo que era la paternidad espiritual, si realmente es precisamente espiritual o es de todo, ¿no? Un pastor es un consejero, un pastor es una persona que tiene un nivel tal que se le puede venir y preguntar de ciertas cosas, ¿sí? Pero si nosotros lo podemos sobrepasar y él no lo comprende, que es un efecto que nos pasa a los padres de familia tarde o temprano con los hijos, pues en ese momento ya no se está a la altura, ¿sí? Vean por ejemplo a Abraham. El patriarca Abraham entra en escena a los 70 años y él conducía a un pueblo grande y numeroso, pero era capaz de conducirlo. Y él era tan capaz que se destaca su capacidad al revisar la incapacidad de sus hijos y de sus nietos. Porque si ustedes lo revisan en la escritura, ni Isaac ni Jacob tuvieron esa fuerza para armar prácticamente a un pueblo tan grande que podía guerrear contra otras naciones, ¿sí? ¿Qué pasó allí? Bueno, pues era un hombre privilegiado, pero era amigo de Dios. Entonces una tarea en este ministerio de pastor y maestro, pues es mantenerse al día, es esforzarse por tener todo ese conocimiento, ese consejo, pues estar actualizado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo mantener una consagración tal que nos dé oportunidad de servir al Señor y servir a nuestros hermanos, ¿sí? Lamentablemente cuando eso no se da, es cuando entran todas nuestras concupiscencias en acción. Entonces, cuando una persona se da cuenta que no puede competir porque no lo sabe todo, empieza quizás a obrar en él una mala situación de querer establecerse como el único. Yo me acuerdo, por ejemplo, un hermano pastor que en alguna ocasión me dijo a las claras, dice, en esta congregación el único que da estudios bíblicos soy yo. ¿Sí? Yo soy el pastor y soy el único que enseña de la Biblia. Así que si ustedes se reúnen, les voy a pedir que no estudien la Biblia. ¡Ay! Claro que hace 20, 25 años Mauricio no era como es hoy. Y lamentablemente le respondí a mi hermano que con todo gusto iba yo a invitarles a los hermanos una cerveza y a irnos al billar, que seguramente eso sí le iba a agradar. Bueno, el Señor me ha disculpado, yo creo que el Señor ya me ha perdonado, pero fui muy áspero con ese
amado hermano, al que por cierto estimo mucho. Tiene muchos años que no lo veo, pero ha de seguir siendo tan canijo como lo era antes. Aleluya. Pero, pues, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno no tiene un argumento válido, hace uno uso de argumentos fuera de lugar. Acuérdense ustedes de los personajes que presentaba este señor Héctor Suárez en aquellos programas que tenía de ¿Qué nos pasa? No sé si ustedes lo recuerden, quizás Fanny no, o si los viste, no sé. Son muy viejos estos programas, si los viste, qué bueno. Pero había un momento en el que él se vestía de mujer y se hacía la víctima, y cuando el hijo en turno, que era un actor invitado, le discutía alguna cosa, un actor joven, él en el papel de la madre le argumentaba, porque le preguntaban ¿y por qué? Y entonces él respondía, dice, porque soy tu madre. Y eso se convirtió en un dicho popular de aquellos tiempos que pues ahorita ya afortunadamente ya se está olvidando, ¿no? Pero cuando no hay un argumento, se establece con cierta violencia una razón, ¿sí? Y esa razón pues contraviene, en este caso, hablando de la palabra, hablando del pastorado, hablando de la enseñanza de las Escrituras, contraviene la fidelidad de la palabra, ¿sí? Y entonces es allí cuando de repente empezamos a tomar un pasaje de la Biblia y comenzamos nosotros a aprovecharlo o a retorcerlo. Acuérdense que hace unas semanas estudiamos un panfleto que editó un hermano pastor, en el que empieza a hablar acerca de la paternidad espiritual, y empieza a hablar acerca de las casas, y empieza a darse su lugar, y ya cuando nos damos cuenta, en el momento menos esperado, ya tomó ciertos pasajes de la Escritura y se los aplica a sí mismo. Y pues la verdad es que no solamente eso es una eisegesis, o sea, meterle algo que no dice a la Escritura, no solo es un problema de hermenéutica, sino además, pues ya de plano se sale completamente del mover del Espíritu Santo. Este mismo pastor que les platico, que me dijo eso, de que él era el único que daba instrucción bíblica, él alguna vez desde el púlpito, y precisamente a raíz de ese, vamos a llamarle egoísmo que mostró en su carne, desde el púlpito nos leyó los pasajes que encontramos en el Evangelio de Juan, donde Jesús afirma ser el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor, ¿sí? Ustedes conocen esas escrituras, pero aquí en esa ocasión, el pastor que les comento, empezó a afirmar que pues cuando en una congregación se tenía un pastor, pues las ovejas lo oían, lo conocían y sabían que era su pastor, ¿sí? Pero cuando las ovejas no le obedecían, pues definitivamente no pertenecían al redil, y empezó a jugar ahí un poco con las palabras, con la estructura de la Escritura, hasta que llegó el punto en el que pues partió a la iglesia en dos bandos, ¿no? Porque había quienes eran muy dados a ellos, ¿sí? Como si se trataba de un partido político. Yo siempre he sido bien tremendo y le ponía al partido el nombre de él y entonces eran los de él, ¿no? Y en fin, como decirlo, los joaquinistas, ¿no? O los lopecistas, una cosa así, ¿no? Ya saben que Mauricio es tremendo. Y así, y lo más vergonzoso de todo es que muchos de los hermanos que pertenecían a ese partido, a lo largo de los años, se separaron terriblemente de él a razón de odiarles. Unos de ellos los conocimos, pertenecieron a la iglesia Shekinah en nuestra primera parte de la historia, y ellos me decían, dice, ese hombre no lo queremos ver ni en pintura, dice, no es un hombre de Dios. Pues imagínense, después de subir a un hombre alto, pues obviamente cuando se le descubren defectos, pues
viene el desplome, ¿no? ¿Sí? Antes de la caída viene la altivez, ¿sí? Entonces, es muy malo, porque si nosotros no actuamos con esa fidelidad, pues la gente alcanza a vernos a nosotros y no a nuestro Señor. ¿Sí, amén? Entonces allí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pero bueno, vamos a comentar. Ay, perdón, estoy viendo a nuestra hermana Ernestina ahí. Hermanita, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Es que tenía que cocinar, si no me castigan. Ay, gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Bueno, está bien, mi hermana. Yo justo terminé de lavar mis trastos y me vine. Y si no me creen, vayan a ver la tarja y van a ver que todos están limpios. Gloria a Dios. Muy bien, qué gusto de verla, mi hermanita Ernestina. Qué placer de verla, de escucharla. Gloria a Cristo. Muy bien. Pues entonces les decía yo, vamos a ver qué palabras en griego hay detrás de estas escrituras. Allí en Tito, vámonos de regreso a Tito capítulo 1. ¿Verdad? Tito capítulo 1. Y nos vamos a encontrar nosotros con que de entrada no aparece la palabra pastor, ¿sí? Aparece la palabra anciano y la palabra obispo, ¿ok? Ese es algo muy interesante, porque cuando nosotros estudiamos la escritura vamos a encontrarnos con que las palabras que se ocupan para determinar al pastor o al obispo o anciano se tratan de manera indistinta, ¿sí? Entonces vamos a ver primeramente que dice aquí en el verso 5. Dice ya en segunda parte, y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Ok? Esa palabra ancianos es una palabra griega que es presbúteros, así como se oye, presbúteros, ¿ok? Y presbúteros es la palabra que se translitera del griego al latín y del latín al español como presbíteros, ¿ok? Presbúteros o presbíteros es la palabra que está detrás de la palabra ancianos. En el Nuevo Testamento, en el hebreo estamos hablando de otra situación, pero aquí quiero comentarles desde luego que cuando nosotros hablamos de un presbítero en la iglesia cristiana, siempre se habla de cierto rango de un hermano, ¿no? Pero pues de acuerdo a lo que dice Tito capítulo 1, pues en cada ciudad debe de haber algunos, no uno, porque si ustedes se fijan dice establecieses ancianos en plural en cada ciudad. Entonces en cada ciudad o en cada lugar donde se levanta una congregación debe de haber estos presbíteros o ancianos, ¿sí? Varios, no uno solo, ¿sí? Y a ellos es a los que se aplica este requisito, ¿ok? Bueno, requisitos también en plural, que son un montón, y que decíamos la semana pasada que pues son algo estrictos, ¿no? Muy bien, y dice aquí, verso 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de rebeldía. Les lee la cartilla. Tenemos que recordar, sobre todo, que el cristianismo nació judío. El cristianismo nació conforme a la tradición del pueblo hebreo, y en el pueblo hebreo, igual que en muchas otras naciones de Oriente, se acostumbraba precisamente dar un lugar de honor a ciertas personas de gobierno, y eran los ancianos.
Entonces, un consejo de ancianos no es nada difícil de encontrar en los pueblos antiguos, entre más antiguos, pues todavía. Pero curiosamente, también lo vemos en nuestro tiempo actual, nada más que ya no lo alcanzamos a entender. ¿Se acuerdan ustedes que México tiene un Senado? El Senado de la República, ¿sí? Pues no son senadores por cenar. Digo, esos comen, desayunan y cenan mejor que uno, pero no son senadores por cenar, son senadores por la palabra latina senectus, ¿sí? Que es precisamente una de las que habla del anciano, al estilo latino. Entonces, en la vieja República Romana ya había un senado, y el senado lo presidían los senadores, ¿sí? En este caso los senectus, ¿sí? Que eran hombres ancianos que de alguna manera eran precisamente el grupo de presbúteros, vamos a decir, de presbíteros de esa ciudad romana, ¿ok? En Israel nosotros los vamos a encontrar en los famosos 70 jueces que se levantan por sugerencia de Yetro, suegro de Moisés, pero que el Señor respalda. Eso hay que ver, ¿eh? No los puso Yetro, no, sino que fue el Espíritu Santo, fue el Señor el que le dijo a Moisés, sí, ve y hazlo así, ¿ok? Entonces, el Sanedrín es precisamente eso, un presbiterio o un grupo de regencia de la nación hebrea. Entonces, ese mismo modelo viene a la iglesia. Y viene a la iglesia porque el Señor, en realidad, si ustedes lo piensan bien, Él no viene a destruir muchas cosas, sino a restaurarlas. Y precisamente una de las cosas que el Señor viene a restaurar, pues es un orden social a la manera, ¿sí?, que Dios lo tenía planeado. La Biblia nos habla claramente, tanto en Génesis como en los Evangelios, que por causa de su mujer el hombre va a dejar a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Pero eso nos habla del vínculo que va a tener como familia, en el estrato más pequeño de la familia, ¿sí? Los científicos a eso le llaman gen, como de genética, ¿sí? Las 3 primeras letras. Entonces, una gen, de acuerdo a los estudiosos de antropología y otras ciencias que tienen que ver con el estudio del hombre, pues es precisamente la célula más pequeña de una familia, que pues sería un hombre, una mujer, ¿sí?, y los hijos. Claro que, pues si lo vemos al estilo de todas las naciones, pues hay combinaciones muy extrañas, ¿no? Porque ha habido momentos en los que una mujer ha tenido muchos hombres y momentos en los que hombres han tenido muchas mujeres, y desde luego ha habido muchos hijos, y en algunos lugares pues se conoce a los hijos como los hijos del clan, y ahí es donde ya se forma un clan. Pero bueno, la Biblia nos enseña a nosotros, ¿sí?, que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, y ahí surge la gen. Sin embargo, aunque se separan de su padre y de su madre para formar ese pequeño vínculo, no cortan por completo, porque recordemos que también la palabra del Señor nos menciona los mandamientos al respecto de los padres y de los ancianos, y dice en el libro del Éxodo, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿sí?, para que tus días se alarguen. Y en esa parte donde nos dice que tus días se alarguen, está incluyendo la participación de los ancianos en la vida de los más jóvenes, porque precisamente la serie de vivencias que han tenido los ancianos les permiten pues poder aportar, ¿sí? Entonces, bajo una estructura semejante, el apóstol Pablo manda en ese ministerio apostólico que se estaba desarrollando en ese momento, manda a Tito con los cretenses, que por cierto eran algo bárbaro, ¿sí? Por ahí en alguna parte de la escritura dice que sus propios profetas los tenían por glotones, ¿se acuerdan? Entonces los manda y le dice, bueno, corrige lo deficiente, y entre las cosas que tiene que edificar para corregir es establecer ancianos, ¿sí? Porque si no tenemos un verdadero orden,
empezamos a hacer cosas raras, ¿no? Entonces la Biblia establece la iglesia desde luego sobre de una base espiritual, pero también le está estableciendo sobre de una base social. Y el anciano tiene ese lugar, ¿sí? Y dice en el verso 7, fíjense bien, ahí viene, empezamos con lo interesante, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Amén. Y ahí es donde podríamos nosotros hacer nuestro primer comentario. ¿No estábamos hablando de los ancianos? ¿No estábamos hablando de los presbúteros? Y de repente cambia a la palabra episcopo en griego y habla de los obispos, ¿sí? Un presbútero es un anciano y se ocupa tanto para un anciano que preside como para un anciano de edad. Es un presbútero o presbítero, un anciano. Pero de repente en el verso 7 nos cambia y nos habla de un obispo o episcopo. Y la palabra, digamos, traducida al español tal cual, sería supervisor. ¿Sí? Supervisor. ¿Sí? Entonces, es interesante porque déjenme decirles que ahorita, en este preciso instante, nos encontramos con que el anciano es un presbítero. ¿Sí? Pero el anciano también es un obispo y por lo tanto supervisa. Entonces un anciano de la iglesia no solamente es el que tiene consejo, el que tiene experiencia, sino también es el que de alguna manera supervisa a otros en su andar. ¿Sí? Ustedes se acuerdan, sobre todo mis hermanos, los mayores, que antes en México se ocupaba mucho las artes y oficios. Es algo que está tratando de promover el gobierno actual. Entonces había un maestro, ¿sí? O como les decimos luego, un maestro, ¿verdad? Y tenía un oficio y lo que hacían las familias pues era arrimarle a algún chamaco para que fuera aprendiendo el oficio, ¿sí? Y a esos chamacos se les llama oficiales. Y por eso, luego al que no picha ni cacha ni deja batear, se le dice aprendiz de todo y oficial de nada, ¿verdad? Porque entraba a un lugar y luego al otro y no le gustaba y salía y se iba a otro. Total, no era buen oficial, mucho menos llegar a ser un maestro, ¿sí? Entonces, el hecho de que la Biblia nos hable primero de un anciano y luego nos hable de un supervisor, nos deja entrever que el trabajo de estos varones que se están levantando por mandamiento apostólico en las iglesias, pues tienen precisamente como función el guiar a los menores en un camino especial, que es el camino del Señor. Amén. Y entonces, pues si uno quiere aprender algo, pues es asistido por alguien que a lo mejor no cuenta ya con toda la fuerza, ¿sí? Acuérdense que el apóstol Juan, cuando les escribe, les dice, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes. Amén. Entonces una persona menor de 20 años en Israel, pues era abiertamente un joven. Una persona madura era a partir de los 30 y un anciano era a partir de los 50. ¿Sí? Ya a los ancianitos de 50 años para arriba, pues les tocaba cruzar los brazos y dormitar y olvidar de lo que están hablando y se les iba el avión. No es pedrada para nadie. Pero la verdad es que ya a cierta edad nos da sueño, ¿no? Como que decías, no, ya, a ver, ¿a quién mandamos? No, pues que vaya el hermano Samuel, ¿no? Él tiene ganas, tiene fuerza, ¿no? Que vaya la hermana Fanny, pero ya los demás ya como que decimos, ya es otro tiempo, ¿no? En fin, nos pasa como en la canción de la piñata, ¿no? Como dice, dale, 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 dice, y al final dice, y su tiempo se acabó. Muy bien, gloria a Dios. Pero ahí tenemos, entonces, tenemos a un anciano y por otro lado tenemos a un supervisor. Amén. Tenemos a un hombre de conocimiento, de experiencia, pero también que tiene el ánimo de pararse junto al joven y llevarlo. ¿Y por qué no recordar esa figura que tanto se utiliza en la alegoría de las prédicas bíblicas?
acerca de los dos bueyes que jalan una misma yunta, que llevan un mismo yugo. Uno es joven, fuerte e impetuoso, y el otro es más viejo, todavía conserva algo de fuerza, pero es más lento. Y entonces cuando el joven quiere jalar, el viejo lo detiene, ¿sí? De esta manera, el buey joven se acostumbra al paso, al ritmo, y cuando finalmente el buey más viejo se tiene que retirar, ¿sí? Pues ahora que es el buey joven, ahora ya es capaz de llevar un ritmo, de llevar una guía, porque ya está ensayado en este camino. ¿Ok? Y ahí tenemos estos dos hermanos. Amén. El viejo y el joven. Gloria a Dios. ¿Comentarios, dudas o berrinches hasta allí? ¿Nadie? ¿Nadie dice yo? Hermanita Pati, diga usted. Entonces el trabajo del obispo, más bien del anciano, puede hacerlo también aparte del obispo, ¿no? O sea, se pueden combinar. El anciano puede hacer también la supervisión como la hace el obispo. Sí. Sí, así es, mi hermana. De hecho, en realidad el anciano y obispo es el mismo. Ya. El anciano y el obispo es el mismo, nomás que de repente toma la fase de anciano y de repente toma la fase de obispo. ¿Sí? Pero es el mismo. Y por eso los requisitos son tan tremendos, porque tiene que estar al frente. Entonces, ustedes véanlo. Nosotros no podemos ni debemos de tener un hermano al frente que no tenga un buen testimonio. ¿Cómo nos pueden predicar de una familia si está su familia en desorden? O hablarnos de trabajar si él no trabaja. Si no le pasa gasto a la señora. ¿Verdad? Hay una, perdona que Sí, hermano. rápido. Green Life, la de una iglesia cristiana de esa afroamericana, ¿no? Entonces, en esa serie es que el pastor principal le dice obispo, digamos, como los copastores le llaman pastor, o sea, le llaman pastor, como decir, ¿no? Ahí ellos nombran, o sea, se refiere al pastor principal como obispo, no como pastor. Cierto. Sí, así es, mi hermano. Y en otras congregaciones les llaman apóstoles, ¿no? También. Sí, ya se suben un poco más y le ponen otro nombre, ¿verdad? Pero recordando lo que vimos la semana pasada, o creo que fue incluso la antepasada, ya no me acuerdo, pero hablamos de que la iglesia a lo largo del tiempo ha conformado dos enormes bloques de acción. Porque por una parte tenemos a la iglesia espiritual y por el otro lado tenemos a la iglesia institucional. ¿Se acuerdan ustedes que lo platicamos? Entonces, la iglesia espiritual siempre va a buscar el modelo bíblico. Pero la iglesia institucional, que es la que se tiene de alguna manera que amoldar al tiempo, al orden que se tiene, pues de alguna manera es la que pone nombres y sobrenombres, un poco, pues a veces forzados, vamos a decirlo de esa manera, pero que al final, pues les permite llevar un orden más claro. Entonces, en muchas congregaciones, cada congregación está presidida por un pastor, pero el hermano que va de parte de toda la organización a echarles un ojo y que es un supervisor, pues le llaman precisamente, le llaman obispo, ¿sí? O hay una reunión de presbíteros que administran el todo. Y es que, acuérdense que como seres humanos, pues en la unión hallamos la fuerza. Y la misma Biblia lo enseña, cordón de 3 dobleces no se rompe. Mejor es andar 2 que 1.
Pero aquí la cuestión es si nuestra unidad va a ser basada en el hombre o en el espíritu. ¿Cuál es el propósito? Entonces, imagínense cuando una congregación empieza a tener un movimiento de afiliación muy fuerte, pues llega un momento en el que tiene que hacer algo para distinguir. Si no, se corre el peligro de tener dificultades organizacionales, ¿sí? Y ahí es donde se empiezan a surgir algunos esquemas extrabíblicos, ¿sí? Yo, viendo lo que está en la Escritura, por eso me he esforzado mucho en que el modelo que Shekinah está conformando precisamente tenga un consejo de ancianos, ¿sí? De presbíteros, que esté al frente. Y de repente cuando nos damos cuenta que la iglesia se está moviendo en grupos, porque allá van los jóvenes, allá van las damas, y cada quien tiene movimiento, y luego los varones, y empezamos a tener distintas manifestaciones de organizaciones. Pues somos una iglesia con gente, ¿no? Entonces ahí es cuando les digo yo a uno de los ancianos, ¿saben qué? Cuando tengan reunión, que esté uno de los ancianos presente. Pues ¿para qué? Para que les eche un ojito, ¿sí? Para que los supervise, ¿sí? Y no es nada fuera de la Biblia, porque son, ¿sí?, supervisores, son obispos, ¿sí? Amén. Entonces es el modelo que estamos tratando de decir. Claro que nosotros somos una congregación pues muy joven, y que el Señor nos está moviendo en un tiempo de revelación, sobre todo en este tiempo tan tremendo que estamos viviendo. Pero si nosotros volteamos a ver otras iglesias que tienen más tiempo, pues nos vamos a poder dar cuenta que han decidido conformarse, organizarse y moverse de acuerdo a un modelo, ¿sí? Eso en administración son modelos organizacionales. No es difícil de entender, mis hermanos. Es como, por ejemplo, cuando uno hace galletas, ¿sí? Aunque no lo crean, también he llegado a hacer galletas ya. Hace muchos años con mi mamá hacíamos galletas, ¿verdad? Esas son las más sabrosas, las que se hacen así con mamá. Pero el caso es que la masa la forma uno con un molde. Y yo me acuerdo que mi mamá tenía un montón de moldes. Y claro, a nosotros como niños nos gustaba que si el que tenía la forma de osito, que el que tenía la forma de estrella, y empezamos a cosas así. Y cuando tiene uno la masa enfrente, agarra uno ese molde que es como un sello y ¡paz!, lo pone, y entonces haces la galleta a la forma del modelo, de la horma o modelo, ¿sí? Y lo mismo en muchas otras cosas se hace. Entonces, en las organizaciones humanas es igual. Cada organización tiene un molde, ¿sí? Ahora, la pregunta que me gustaría hacerles, y que yo ya sé que me van a responder, pero la idea es dejarlo en su corazón para que lo mediten delante del Señor, es: ¿qué modelo quieren ustedes usar en la conformación del trabajo que el Señor les está dando? Porque podemos ocupar el modelo bíblico, pero podemos ocupar el modelo metodista, el modelo de Asambleas de Dios, el modelo incluso católico, o el luterano, ¿sí? O el protestante, o el anabaptista, o el menonita. Dicen que hay 400 denominaciones protestantes tan solo en México. Así, que los identifican muy bien, ¿sí? Y luego las combinaciones, porque hay metodistas, ¿cómo? Metodistas libres, ¿se acuerda, hermana Rita? Los metodistas libres. O están los bautistas de restauración. No, una mezcolanza. ¿Cuál es el molde que quieren ustedes para la obra que el Señor les ha dado? Yo prefiero la bíblica, pero va a costar trabajo. Amén. Va a costar trabajo. Ahora, sin embargo, cuando volteamos a ver a otras congregaciones, pues también tenemos que darnos cuenta que en su historia hay un molde. Ese molde lo tomaron y pues tratar de comprenderlos a la luz de su historia, ¿sí? Pero claro, cuando se trate de tener algo que ver con ellos, pues nosotros a la Biblia, porque si no, en una de esas nos van a querer moldear, ¿sí?, a otro nivel que no es el que nosotros buscamos.
Y precisamente ahí en Efesios capítulo 5, cuando estuvimos leyendo de los ministerios, más adelante nos dice el para qué. Y no debería de olvidársenos a ninguno, ¿verdad? Que la verdad es que todo esto es para que la iglesia crezca de una manera edificada. Amén. Pero no para nosotros. ¿Sí? Dice verso 12 de Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? A un varón perfecto a la medida de la estatura, ¿sí?, de la plenitud de Cristo. Entonces, si yo quiero ser como el apóstol fulano, si yo quiero ser como el pastor sutano, estoy en un error. Porque yo tengo que buscar ser como Cristo. Así. Por eso el apóstol Pablo dice, imítenme a mí, ¿sí? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero si yo me trato de comer, de incluir en mi personalidad las maneras buenas y malas, doctrinas buenas y malas del pastor, del apóstol, como le llamemos en este mundo, pues entonces el molde está mal. ¿Sí? Por eso el estudio que leímos de ese pastor hace varios lunes está mal, porque quieren moldear al hombre a su imagen de ellos, no a la de Dios. ¿Sí? Y eso es un error, porque dice que el Señor hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Así que la doctrina cristiana pues tiene que ser clara. Si el varón perfecto que Dios tiene formado a imagen del Dios vivo es Jesús, ya no Adán, entonces nosotros tenemos que hacernos como Jesús, ¿sí? No como ningún otro hombre, ¿sí? Pero bueno, estábamos aquí con Tito. Vámonos de regreso a Tito 1. Tito 1. Y bueno, estábamos leyendo del obispo, ¿verdad? Verso 7. Tito 1:7, por favor, hermano Armando, ¿nos puedes leer del 7 al 9? Está apagado tu micrófono. Ahí está. Sí, perdón. Mejor que lea otro poquito, voy a agarrar apenas la Biblia. No te preocupes. Adelante. Hermano Jonás. Porque es necesario que lo mismo quede irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dador al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Fíjense nada más, el deber del obispo, y vamos a decirle del supervisor, pues es lograr que se llegue a cierta estatura, ¿no? Que los hermanos lleguen a cierta estatura. Y para hacer eso, pues no solamente él tiene que tener ciertas características, ¿sí?, sino que llegue el momento en el que esas características dice que le van a servir para también exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿sí? Y ahí viene una cuestión muy subliminal, porque si enseñar le corresponde al pastor, si exhortar le corresponde al pastor, entonces acabamos de pasar de anciano a obispo y de obispo a pastor. ¿O no? ¿Sí? Entonces, la palabra que está en Efesios 5 y que nos dice pastores y maestros, ¿sí?, es precisamente esta a la que se está refiriendo.
La palabra hebrea para pastor en griego es poimen. ¿Sí? Un poimen es un pastor, así, tal cual como nosotros lo vemos en el campo, ¿no? El que trae y lleva a las ovejas, las cuida, les indica todo, ese es un pastor. Y desde luego es una alegoría, ¿sí? Porque pues nosotros cristianos somos como ovejas, ¿sí? La Biblia menciona en los evangelios que el Señor vio a las multitudes y eran como ovejas que no tenían pastor, ¿sí? Y entonces el Señor, a semejanza del pastor, en ese momento, estamos hablando de la alegoría, pues viendo que no tenían quien los dirigiera, Él les habló. Amén. Entonces, el ministerio de pastor toma su nombre de una forma alegórica de hablar, que es el pastor, ¿sí? Y desde luego corresponde perfectamente porque todo el Antiguo Testamento nos menciona proféticamente que el Señor va a mandar pastores. Amén. Entonces, esos pastores a los que el Señor envía, pues son precisamente aquellos ministros que el Señor manda y en un momento dado, siendo gente del Señor, pues les indica. O sea, tienes el Espíritu Santo, tienes dones, ¿verdad? Y entonces viene Cristo, nuestro Mesías, y dice, ahora te digo, ve y guíalos. ¿Sí? Y es una historia muy curiosa porque en muchas ocasiones, muchos hermanos que han sido enviados a un lugar a ministrar de manera incidental, pues ya cuando nos damos cuenta se quedan. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Bueno, porque es el Espíritu Santo el que los está guiando. ¿Sí? Y eso es tener corazón de pastor. Que en un momento dado llega un hermano, ve la necesidad, se siente obligado a compartir, está el Espíritu Santo detrás, y va y empieza a darle seguimiento. Está pastoreando. Es pastor y maestro. ¿Ok? Ahora, allí lo que sí tenemos que reconocer y que también es muy interesante de revisar es que los requisitos para ser anciano, que ya vimos que anciano, obispo y pastor, pues al fin y al cabo terminan siendo lo mismo, pues son muy rígidos. Entonces cualquiera que comienza a pastorear, pues la verdad tiene que reconocer que tiene que formarse. No ya está hecho y adelante, no. Tiene que formarse. ¿Sí? Y es un camino de esfuerzo muy particular, porque criticábamos precisamente hace unos lunes la situación de que los institutos bíblicos, libres de la Secretaría de Educación Pública, pues empiezan a dar títulos conforme ellos gustan, y los títulos incluyen nombramientos, y así como en la SEP hay licenciado en esto, licenciado en lo otro, pues en las iglesias empiezan a dar algunas cosas muy curiosas, como por ejemplo un título de pastor. ¿Sí? Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, conforme a lo que hemos estudiado, ¿quién lo está dando? ¿La iglesia institucional o la iglesia espiritual? Porque la cabeza de la iglesia espiritual es Cristo. Pero vamos a poner el ejemplo. Yo tengo aquí junto a mí una impresora y como sé manejar Publisher, al final de estos estudios, si ustedes pasan con 10, ¿verdad? Les puedo otorgar un papelito, una hojita, un título allí que diga que ustedes son pastores. Por eso lo van a hacer. Una cosa es tener conocimiento, pero ese corazón de pastor que comentábamos, ese lo tiene que dar el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, yo creo que ahí viene una diferencia bien grande. Y entonces, aunque de repente sintamos el llamado
para ir y llevar la palabra y seguirla llevando y todo, en el orden de la iglesia espiritual, pues también tendríamos que reconocer que no porque ya juntamos de 5 a 30, 40 personas y estamos al frente, ya somos, ya calificamos al 100 con todo esto, ¿sí? El ministerio de pastor y maestro, de acuerdo a lo que dice Tito capítulo 1, híjole, es el más lleno de exigencias, así, porque para ser pastor, imagínense, pues ser irreprensible, pues tener bien su matrimonio, después vamos a verlo también si es la soltería, pues tenerla bien, ¿sí? Los hijos, ¿sí? Los gustos, porque pues no podemos ser dados a mucho, dice ahí vino, ¿verdad? Pero si nosotros vamos de tragones a cada fiesta y la gente sabe que nosotros somos de los que vamos con un topper a que nos lo llenen, ¿verdad? Pues que tampoco va por ahí el testimonio, ¿no? Entonces, el ministerio de pastor es sumamente, lleno de requisitos por parte del Señor. Pero imagínense, es que no solamente va a ser pastor y maestro, o sea, pastor, guía del que no sabe, conductor del que no puede andar solo, y maestro, pues docente del que apenas está aprendiendo, ¿no? Sino además va a ser obispo, es decir, supervisor. Nada de que viene, habla y se me va. No. El pastor tiene que estar allí, ¿sí? No es como el evangelista, no es como el apóstol, no es como el profeta, ¿sí? De repente el apóstol, para hacer su trabajo, se queda un tiempo. Acuérdense que el apóstol Pablo se quedaba, dice en una parte, hasta 2 años se quedó en un lugar, ¿sí? Ni hablar. Pero pues los ancianos, esos viven allí. Y es la razón precisamente por la que el apóstol Pablo le dice a Tito, ¿sí?, que levante ancianos en cada ciudad. Porque si nosotros tuviéramos a ancianos que sean itinerantes y hoy estén aquí y mañana estén allá, pues entonces ¿de qué se trata? ¿Sí? Los hijos necesitan a sus padres en casa. La iglesia necesita a sus ancianos en la congregación. Si los ancianos están siendo llamados a moverse ahora en otro ministerio y tienen que salir, bueno, pero es porque hay más ancianos que se quedan, ¿ok? Por eso el Señor, cuando Él nos habla y dice, no teman, yo no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? A través del Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a ser el Espíritu Santo si la persona todavía no comprende o no alcanza a recibirlo? Pues a través del Espíritu Santo en el resto de los hermanos, particularmente en aquellos a los que el Señor ha mandado con un ministerio, no solo con dones, sino con un ministerio, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Ahorita ya mi Dana, a sus 10 años, ya hace palomitas, ya calienta las tortillas y ya hace quesadillas de queso. Ya. En fin, hace sándwiches de atún, los mezcla con mayonesa y ya sirve de repente, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor porque va creciendo mi chiquita, ¿verdad? Pero no la voy a poner yo sola frente al fuego, aunque se ponga su delantal que se vea muy bonita. No la debo dejar sola frente a la estufa. No puedo, ¿sí? Es mi responsabilidad. Yo tengo la obligación de supervisarla, ¿sí? Ahorita están viendo en las clases de la escuela, están viendo biología del ser humano. Entonces ya vieron la reproducción del ser humano, ya vieron los órganos sexuales, ya vieron métodos anticonceptivos, todo eso que es difícil, ¿no?, de ver. Y afortunadamente le están echando muchas ganas a los del gobierno y en sus cápsulas en televisión lo están llevando bien. Pero yo tengo la obligación, ¿sí? Porque pues el día de mañana cuando yo llegue
¿Qué tal que ella tiene otro conocimiento y yo la llevo y la traigo conmigo, con mi familia, y doy por hecho que está hecha, que está siguiendo la manera nuestra, la manera cristiana de vivir, y resulta que a la hora de la hora ella tiene otro concepto porque le educaron diferente y yo lo permití? Yo tengo la obligación de sentarme a ver sus programas, de leer sus libros de texto, de platicar con ella y, ¿por qué no?, de aprender biología. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero fíjense nada más, ahí viene lo interesante, ¿no? Imagínense que surge en la sociedad de padres de familia. Padres de familia tienen que educar a sus hijos, tienen que concientizarlos, tienen que hablarles de temas de sexualidad, tienen que hablarles de temas de reproducción, de temas de anticonceptivos. Así que díganle al pastor de la iglesia que les enseñe eso a sus hijos. ¿Será posible? ¿Opiniones? ¿Creen que el pastor pueda hablar de esas cosas? Debe de poder. Opiniones, adelante, se puede. Si quieren decir algo, adelante, Fanny. Pues sí, o sea, sí puede hacerlo, sin embargo, pues obviamente no, ya el niño o la niña está en un método de aprendizaje y lo que toca o lo que corresponde al papá es, pues conforme a la doctrina, si es un papá con doctrina cristiana, es pues permitir que el niño aprenda, sin embargo, aquí reafirmar lo que en la palabra de Dios pues dice. Ajá, pero tener una supervisión, o sea, fungir también como un obispo, como decía ahorita usted, y supervisar esa parte de la enseñanza que le corresponde a él como cabeza de la casa. Gloria a Dios. O sea, ya sea para esa o cualquier otro seguimiento que el hijo o la esposa necesite. Sí. Así es, gracias mi hermana. Pues sí, y ahí es donde entra la parte de la preparación, porque imagínense si nosotros le preguntamos de un tema a un hermano y no sabe, pues mejor para qué le preguntamos, ¿no? Pero, mande hermana Pati. Creo que no era para acá. Bueno, entonces es una cosa bien interesante, pero miren, inclusive como ministro se tiene que tener el valor de decir, ¿sabes qué? De ese tema yo no sé. ¿Sí? Vamos a buscar quién nos pueda orientar. ¿Sí? Y ahí entran los demás ancianos. ¿Sí? Porque si anda uno como llanero solitario, pues ni modo de decirle a Toro que nos ayude, ¿verdad? O al caballo Plata o Pinto, que son los únicos que andan por ahí con ellos. Pero si esto es al modelo bíblico, debe de haber más ancianos. Y los ancianos pues deben de tener más conocimiento. Entonces allí es donde nos damos cuenta también que la iglesia institucional a veces ha seguido otro camino que la iglesia espiritual. Miren, consideren, les voy a platicar una triste historia. Hace pues ya 1000 años, debe de ser ya 1000 años, por el año 800 me parece, la Iglesia Católica, entendamos que la Iglesia Católica en sus fundamentos pues también es cristiana, a pesar de que está mezclada con el paganismo, ¿no? La Iglesia Católica se dio cuenta de que en cada localidad, al levantar una parroquia y el párroco poderse casar y tener hijos, pues realmente al morir él, pues todo se lo dejaba a su familia. Y el párroco que seguía como heredero, pues era el hijo del sacerdote local, ¿no? Y entonces la Iglesia Católica, en algún momento en el que quiso centralizar todo, inventó, haciendo una distorsión de las escrituras, inventó el celibato. Y con ello logró asignar a una parroquia a un párroco, y cuando el párroco se muriera,
pues todo lo edificado era de la iglesia y lo que hacía era mandar a otro párroco. Y decía porque finalmente son administradores de los dones de Dios. ¿Sí? Así nació el celibato. Y los sacerdotes perdieron experiencia porque no tenían familia. Nuestro hermano Leopoldo hace muchos años nos enseñaba y nos decía, pobre del sacerdote, porque todos le pueden llamar padre menos sus hijos. Pues sí, ellos no pueden tener hijos abiertamente y no pueden tener esposa. Muchas veces el sacerdote llega a la parroquia y nos damos cuenta que va a vivir con él una hermana, que tiene una hermana, ¿verdad? Y su hermana pues lo asiste, ¿verdad? Pero no es su hermana, ¿sí? En realidad es su mujer, en muchas ocasiones. Son secretos a voces, ¿sí? Habría que consultarle a la gente qué otro tipo de leyenda se sabe, ¿no? Pero el punto es que la Iglesia Católica, como iglesia institucional, conforme se fue alejando del Espíritu de Dios, dejando atrás los dones, dejando atrás la Escritura, dejando atrás la palabra fiel, hizo eso hace ya muchos años. Entonces ya cuando la Iglesia Católica se da cuenta del paso del tiempo, pues se ha metido en graves problemas, porque fíjense, veíamos nosotros en la universidad, no en la iglesia, sino en la universidad, veíamos una materia de administración que se llama reclutamiento y selección de personal. Y entonces, pues hay que llamar a la gente que tenga ciertas características, ¿no? Entonces, si se va a manipular un aparato diseñado para zurdos, pues hay que conseguir un zurdo, ¿verdad? Si vamos nosotros a ver orientación vocacional, pues la gente tiene que tener ciertas orientaciones. Pero imagínense que yo, iglesia institucional, necesito sacerdotes, necesito párrocos, pero entre los requisitos necesito que no les gusten las mujeres, ¿sí? Que no tengan relaciones con mujeres, que puedan vivir sin las mujeres, ¿sí? ¿Qué tipo de hombres tendría yo que conseguir? Así. Y con ahora sí que con todo el respeto que se merecen todo ciudadano que tiene elecciones extravagantes, como los de la LGTTTTT, ya saben que tienen ahora muchas definiciones, pero la verdad es que si no batea con la zurda no sirve para el sacerdocio romano. ¿O no? Si ya es difícil tener una mujer y mantenerse con ella, porque nuestra carne es carne, ¿sí o no? Seamos francos, ¿sí? Ya es de parte de Dios un don ser monógamo, ser fiel a una mujer. Ya es un don de parte de Dios. Un hombre que no es de Dios, olvídese, ¿sí? Y lamentablemente muchos hombres de Dios caen también en esa situación, pero ahora imagínense si les exigen que no les gusten las mujeres. Pues, entonces, la pedofilia es una deformación, llámenle como quieran, justificándolo, pero al final de cuentas es una deformación de la mente. Sí, dice bien el hermano Armando, y en eso tienes toda la razón, dice, tendrían que ser eunucos. Pues, la verdad, sería mejor ser eunuco, ¿sí?, que violar a los hijos y a las hijas de la propia congregación donde se encuentran, ¿sí? Y además, pues vamos a combinarlo con otro principio brincado, porque la Biblia dice que tienen que ser de allí, ¿sí? Últimamente entre los diseños de seguridad que se han estado adoptando para evitar las extorsiones en los servicios de seguridad, se ha usado al policía de barrio. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Han oído ese término, el policía de barrio? Se supone que el policía debe de ser un agente que conozca, que viva allí, donde lo mandan a vigilar, a hacer su trabajo, ¿sí? Es un esfuerzo de buscar la honestidad. Si los policías son de allí, pues los sacerdotes con más razón. Pero qué chiste. Todos nosotros sabemos que cuando un sacerdote romano comete un problema, comete un pecado, ¿sí?, y que particularmente hay muchos que están cayendo ya ni siquiera en fornicación o en adulterio, sino en pedofilia, ¿sí? Los toman
y los transfieren a otra congregación, a otra parroquia, ¿sí? Y allá nadie los conoce. Entonces, pues mezclamos un problema con el otro y ¿a dónde vamos a dar? Entonces, cuidado con meterle mano al modelo del Señor. Cuidado, porque lo movemos, lo torcemos y cuando nos damos cuenta ya no funciona como Él manda, ¿sí? Entonces, yo allí les quiero invitar, mis hermanos, a que reconozcamos que esto que estoy hablando aplica incluso entre las congregaciones que conocemos. Hay congregaciones que se han atrevido, si no ellos, sus antecesores, a modificar algún pequeño precepto bíblico, ¿sí? Y el resultado es que el modelo que están siguiendo, aunque sea un modelo semi-bíblico, ya no están abiertos a cambios, ya no, sino que es así porque así lo hemos hecho. Yo me acuerdo también de otro muy amado hermano, que él ya está con el Señor, ¿sí? Pastor de una congregación en una zona bastante difícil del Distrito Federal. Me acuerdo que en alguna ocasión, cuando la congregación donde nosotros estábamos empezó a llevar estudios acerca de la alabanza, ya no digan de otra cosa, de la alabanza, ¿sí? En algún momento, cuando se empezó a hablar del Espíritu Santo en la alabanza, el hermano me dijo, es que hermano, es que esto nosotros lo hemos hecho así porque así es como nos lo enseñaron. Esa era la justificación para no moverse, para no admitir el mover del Espíritu Santo en la alabanza. Y como ya saben que Mauricio es bien intrépido, por no decir bocón, pues me atreví a decirle a mi hermano, ¿sabe qué, hermano? Pero es que una cosa es lo que nos han venido enseñando y otra cosa es lo que dice la Biblia. Pues sí. En fin. Y ejemplos como eso hay muchos. Hay muchos. En el Israel bíblico, muy continuamente el pueblo no podía diferenciar la tradición de la ley, ¿sí? Entonces acusaban al Señor de no cumplir con la ley de Moisés, pero Él se los dijo claramente, yo no vengo a quebrantar la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Pero cuando le reclamaban que quebrantaba la ley, en realidad le decían de cuestiones de tradición, ¿sí? De cuestiones de tradición, como lavarse las manos. ¿Se acuerdan que ellos no comían si no se lavaban las manos varias veces? Y entonces le decían, ¿por qué tus discípulos no cumplen con la tradición de los ancianos? Entonces tenían ellos un modelo brincado, porque en la parte de arriba de mucha importancia tenía la tradición de los ancianos y abajo estaba la ley del Señor, ¿sí? Pero ¿qué tal al revés? Que estuviera arriba la ley del Señor y abajo la tradición, ¿sí? Dices bien, Armando, también del sábado, también le hacían la misma reclamación, que en un momento dado ellos querían que el sábado se cumpliera como ellos querían, ¿sí? Hace unos años hubo una trifulca muy fuerte en Israel, en el Israel actual, en las ciudades que ellos tienen, porque un grupo radical de judíos ultraortodoxos pues se pusieron a impedir que la gente pasara en coche, porque de acuerdo a la ley ultraortodoxa hace uno mal en transportarse a uno en vehículo, en coche, ¿sí? Y entonces le reclamaron y pararon completamente ciertas avenidas, ¿no? Como manifestación. Pero eso es de acuerdo a sus doctrinas. Pero si ellos revisan la ley, ¿sí? Realmente el que lleva o el que viola una ley, pues es responsable él mismo, ¿sí? Nosotros no podemos erigirnos jueces, o en dado caso debe de haber un agente que lo juzgue, pero ellos así, con palos y piedras, atacaban a aquel que se atreviera a pasar con un coche por cierta avenida, porque estaba violando el sabbat. En fin, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que revisar esa parte, porque en la iglesia, el pastor, presbítero, obispo o anciano, como queramos llamarle, es el mismo,
tiene que estar a una altura de instrucción, de sabiduría del Espíritu Santo constante, ¿sí? Y no estar solo, ¿sí? Sino estar en medio de otros tantos, porque la función es llevar a los demás hacia adelante, no vivir de ellos, ¿sí? No sentarse arriba de ellos. En algún momento la Iglesia Católica determinó que ese párroco que le iba a producir en la parroquia era nomás él. Cada parroquia tenía un párroco, no había más, ¿sí? Un sacerdote por parroquia. Y cuando el hermano Martín Lutero trató de reformar la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica Reformada, que fue la llamada Iglesia Luterana, esto sucedió así también. En cada parroquia luterana había un pastor luterano, nada más. Claro que el Señor les permitió tener cierto entendimiento y muchas cosas cambiaron. Lutero mismo se casó, ¿sí? Él se casó y tuvo hijos. No me acuerdo ahorita cuántos hijos tuvo, pero tuvo varios hijos, ¿sí? Entonces, él restauró esa parte en la vida del ministro cristiano, pero nos dejó la idea de que había un ministro por parroquia. Y si nosotros lo revisamos, eso se ha vuelto un gran problema en nuestras congregaciones. Porque de repente en nuestras congregaciones, alguno dice, yo soy el buen pastor. Y se vuela la barda, ¿no? Pues sí. Cuando debería de haber varios pastores. ¿Sí? Varios pastores, no uno. Porque son los ancianos. Entonces, por ejemplo, en Shekinah, pues hay 4 pastores, ¿sí? Que son los ancianos de la iglesia. Y dice la palabra, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, ¿sí? Pero es necesario que. Entonces, pues la verdad es que no es fácil llegar a tomar un lugar como anciano, ¿sí? No es fácil. Y es una buena cosa desearlo, ¿verdad? Porque es una medida que uno busca. Pero también el hecho de que lleguemos a tener un lugar no quiere decir que seamos exclusivos, ¿sí? Porque precisamente en la unidad, ¿verdad? En la unidad del consejo, ahí hay sabiduría. Entonces, si hay un asunto difícil que revisar, pues entonces se llama a un hermano que tenga un nivel, no un nombramiento, no. El nombramiento es eso, es un nombramiento, sino un nivel, y se le pide, hermano, aconséjanos, ¿sí? Y también ahí tenemos que reconocer que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay muchos miembros, ¿sí? Y todos tienen dones, y todos, si son miembros, tienen que tener al Espíritu Santo, ¿sí? Porque nosotros, en la parte institucional de nuestras congregaciones, pues hasta les podemos dar su hojita de membresía, ¿verdad? Ya eres miembro, y le ponemos los requisitos, que es que ya te bautizaste, que ya pasaste el catecúmenos 1, y le ponemos nombres a los cursos y todo, ¿no? Pero el que de verdad lo va a encajar, a incluir, a bautizar, sería la palabra bíblica, en el cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando un hermano es miembro, pues va a tener ciertas características, y va a haber, como dice la Biblia, miembros que tienen más honra que otros. Así que no nos extrañemos que un hermano, aunque no sea considerado un anciano, pueda ir a otro lugar y llevar bendición. Miren, voy a citar a 2 ejemplos, uno bíblico y uno contemporáneo. El bíblico, ya estuvimos hablando de Felipe. Va el hermano Felipe y él era diácono de la congregación de Jerusalén. Y no había necesidad de ancianos porque los ancianos eran los apóstoles. ¿Ok? Pero él no tenía un nombramiento como pastor ni como evangelista, ¿no? Y sin embargo, el Espíritu Santo lo lleva y se pone a evangelizar, ¿sí? Pero reconoce el orden que hay
y cuando después de ir a Samaria a llevar la palabra, llama a los apóstoles para que ellos vayan y confirmen a los hermanos. ¿Sí? Pero les repito, en ese momento no había más que esa congregación y los ancianos eran los apóstoles. Entonces en la actualidad, si lo viéramos con ojos modernos, pues nosotros podríamos pensar que hay un hermano o dos, y ahí viene el ejemplo actual, que es como el hermano Sam, que está haciendo ahorita visitas, ¿sí? Y él va y lleva bendición, pero no está fuera de una línea de orden espiritual que el Señor nos pone, porque el hermano Sam no es anciano de la iglesia, pero es un ministro de Dios. Amén. Y entonces ahí es donde tenemos que revisar la escritura de lo que podemos y no podemos hacer. Porque fíjense nada más, alguno podría decir, ay, el hermano Sam no puede ministrar la Santa Cena. ¿Dónde dice? El hermano Sam no puede bautizar. ¿Dónde dice? A ver, No, en su momento vamos a llegar a esos puntos porque también hay que analizarlo. Y pues lo único que hace falta para ministrar la Santa Cena es tener un reconocimiento de presidirla como miembro del cuerpo, ¿sí? Y lo único que hace falta para bautizar a otro hermano, pues es ya estar bautizado, ¿sí? Así. Y obviamente ser fiel, porque pues si uno se bautiza y es un infiel, pues que vamos a estar dando lo que nosotros mismos no podemos, no tenemos. Pero de que se puede, se puede. Y sin embargo, hay ese orden que nosotros vemos en la iglesia. Vamos a poner, otra vez vamos a regresar al ejemplo bíblico. Tito y Timoteo eran hombres tan jóvenes. ¿Cómo se les puede considerar a esos hermanos ancianos? ¿Sí? Pero los mandaban a pastorear, ¿o no? Que nadie tenga en poco tu juventud. Ah, pero eso sí, pero sé ejemplo. Porque si el testimonio, ¿sí? ¿Cómo dice ese? Dinero mata carita. En este caso, testimonio manda requisito, ¿no? Mata requisito. Si tiene el testimonio real, puede. Amén. Y él había dado testimonio de serlo. Pero no llegaba a él diciendo soy el apóstol. O me envió el apóstol, yo era gobierno yo. No. Porque precisamente las recomendaciones que le hace el apóstol Pablo, mandamientos apostólicos, le dice que trate a los ancianos como a padres y a las ancianas como a madres. Entonces nada de que a mí me dijo el apóstol y como yo vengo de parte del apóstol y tengo un ministerio apostólico, pues tú, pastor local, te me sometes. No. Sino ahí vienen las palabras de amor, ¿sí? Decíamos que en el Antiguo Testamento de repente alguno decía, Padre mío, ¿se acuerdan? Entonces decirle al anciano como un padre, Padre mío, ¿qué te parece si es esto? ¿Sí? ¿Cómo se exhortaría con ese amor? ¿Sí? Otra vez, esto es en familia. ¿Sí? ¿Y cómo se puede hacer? Pues en amor. Porque el amor es el vínculo perfecto. Pero regresemos o tratemos de establecer un orden bíblico y de reconocer cuando el orden es extrabíblico, es institucional, porque ahí es donde podemos hacer nuestras modificaciones. Si alguno de los hermanos que están en la iglesia de repente ve que a los ancianos se nos barre, pues pueden venir y decirnos la verdad. Y ojalá y lo hicieran, porque de que nos equivocamos, ¿sí? Todo anciano, gobernante, pastor, obispo, como quieran llamarle, se equivoca. Somos seres humanos, ¿sí? Hacemos lo que podemos, pero de repente no podemos mucho. Entonces viene un hermano que ha sido educado en cierta cosa, en cierto asunto, que Dios le ha dado crecimiento y dice, oye, discúlpame mi hermano, pero así. Hay que ponerle atención, porque quizás el Señor nos está mandando a alguien para que nos muestre un camino, ¿sí? Acuérdense, el apóstol Pablo le daba sus jalones de orejas a Pedro, ¿sí? Ni hablar.
Así que ya cuando vean a los ancianos de la iglesia desorejarse, pues es porque... Gloria a Dios, hay multitud de opiniones, ¿no? Pero también ustedes pueden opinar. O sea, todo hermano que está ubicado en el cuerpo de Cristo puede opinar. Pero debe de mediar el convencimiento. ¿En qué? En la fidelidad, no en mis argumentos. Por eso yo muchas veces les he comentado que cuando nosotros venimos a la iglesia y somos parte de la iglesia, pues prácticamente cada cosa que hacemos en la iglesia o que no hacemos debe de tener un fundamento bíblico. Si no tiene ese fundamento bíblico, entonces a lo mejor es una imposición personal o tradicional o heredada, ¿sí? Pero si yo danzo, ¿cuál es mi fundamento? Si no bebo vino, ¿cuál es mi fundamento? Si tomo la Santa Cena de tal o cual forma, ¿cuál es mi fundamento? ¿Sí? Si no tenemos fundamentos bíblicos, entonces, pues, a lo mejor no estamos siendo tan fieles pastores. Amén. Dice aquí el hermano Armando, ¿será que estaba más leído o preparado Pablo que Pedro? Pues sí, en realidad así llegaba a suceder. Y es que, déjenme decirles que Pedro era, como todos los judíos, muy radical. El mundo judío es uno y el resto se cuece aparte. Pero el apóstol Pablo era un hombre que había viajado, que conocía a los gentiles, ¿sí? Es como, imagínense, si yo me pongo a predicar y estoy predicando acerca de los católicos y yo nunca fui católico y yo nunca tuve esa instrucción, pues sí, claro que puedo hablar mucho de ellos, pero muy probablemente el efecto sea el contrario de lo que pretendería. Sería como para herir, como para marcar distancia, no para exhortar en amor, ¿no? Y lo mismo podría ser en muchas otras circunstancias. Quizás por eso el Señor permite que vivamos lo que nos ha tocado vivir, ¿no crees? Pero aquí el detalle es que ahora en Cristo, ¿sí?, todo eso sirve diferente. Ya les platiqué del hermano que les pidieron que abriera una ambulancia, ¿no? Sí, sí nos dijo. Sí, dice hermana, ya no lo cuente ya, por favor. Ok, hermana Rita, no lo voy a contar ya. Es que usted preguntó. Está bien, mi hermana, está bien. No, pero es un testimonio muy sencillo, porque imagínense, llegan con una ambulancia llena de cosas, de suplementos, de medicinas y todo, y no lo pueden repartir porque dejan las llaves adentro. Y entonces el pastor, que conoce a todas las ovejas, va con uno que había sido caco, ¿sí? Y le dice, oye, por favor, ábrela, ¿no? Y el hermano, con toda pena, pues sí lo fue y lo hizo, pero primero mandó a los hermanos a comer tacos por allá para que no lo vieran porque le daba vergüenza. Pero la realidad es que el camino que hemos andado, lo hemos andado, ¿sí? Porque era necesario que lo anduviéramos, ¿sí? Pero ya no andamos en esos caminos. Ahora militamos para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Dudas, comentarios, preguntas o berrinches hasta allí? Yo, Hermano Jorge, diga usted. es que lo que pasa es que como que no se ahondó mucho en esto, sobre los requisitos. Entonces yo entendí que necesito, aparte de dos cosas, aparte de que ahora sí que el anciano tendría que tener de alguna manera reunir todas las características, ¿no? Tanto de ser supervisor, de enseñanza, y aparte de dar consejería, yo entendí de guiar a los demás, de guianza, aparte de darle palabras, de darle seguimiento, pero también requisitos, ¿no? Porque mencionaba que tendría que tener todos los requisitos que decía ahí Tito, y así que para que alguien los tenga al 100, yo creo que no existirían. Sí, ¿verdad? No los tienen así. Sí. O sea, porque aparte si no sé, a lo mejor se me ocurre que cumple 3 o 4, pero a lo mejor sus hijos no están en orden, o a lo mejor hay unos no son inconversos, o alguna característica de las que dice ahí, y por eso ya no lo va a hacer, ¿no? Muy bien.
Bueno, yo creo que sí. Aquí quisiera yo comentar esto, mi hermano Jorge. Ahorita nos hemos enfocado en la parte de las funciones que cubre el pastor y maestro, que decíamos, pues es pastorear, supervisar, pero también servir de consejo. Y allí metemos al pastor, al anciano y al obispo, a los tres. Pero sí, hay bastante que tratar al respecto de esos requisitos. A mí me gustaría que lo dejáramos esa parte para la próxima semana, pero recuérdenme, porque ya saben que a mí luego tengo memoria de teflón y se me olvida. Les digo que vamos a hablar de algunas cosas. Ahorita me estaba acordando que les prometí que íbamos a ver si había pastoras o no en la iglesia, ¿sí? Pero bueno, ahorita sí hay, pero vamos a decir debería de haber para meterle espinita. Pero el punto es este. Tenemos también que tratar de entender que estos hermanos de Creta pues eran algo especial, ¿no? Y lo que les escribe el apóstol es especial para ellos, como ahora también tendríamos que ver qué tan especial para nosotros son algunas cosas y cómo abordarlas. Es decir, el contexto también tiene que ver, ¿sí? El contexto es importante porque a pesar de que sea la misma iglesia de Cristo, la iglesia espiritual, no es lo mismo hablarle a los corintios que a los cretenses que a los mexicanos. ¿Sí? Pero sí tiene toda la razón, mi hermano. De hecho, déjeme aprovechar para apuntarlo aquí, que mi esposa tiene post-it. Aquí, voy a ponerle aquí que hay que hablar de los requisitos de los ancianos. Y también de una vez vamos a hablar de las pastoras. ¿Sale? Ahí está. Así ya no se me olvida. Es que yo en mi lugar no tengo post-it, pero recientemente le pasó un accidente a mi equipo de cómputo. Así que he estado despachando desde el exilio. Pero bueno, eso no es extraño para un cristiano, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta o duda? Yo pastor. Sí, mi hermana, adelante. Bueno, ahorita que ustedes comentaban esto, yo nada más, bueno, no es pregunta, es un testimonio que nosotros contamos aquí como iglesia. Sí, cuando teníamos poco de que empezábamos, ustedes sabrán, empezamos en marzo, la iglesia, bueno, los hermanos que ya conformaban la iglesia, o la congregación, mejor dicho, nos decían que, pues, cómo iba a ser la estructura y todo eso, y como usted decía, a veces la respuesta, pues, pudiese ser muy fácil, ¿no? Es decir, que, pues, conforme a la Biblia. Entonces, en una de las primeras veces que me tocó compartir o predicar, mi mamá me decía que le pidiera revelación al Espíritu Santo para que, pues, el mensaje que compartiera hablar respecto a lo que es la estructura de la iglesia. Porque repito, se podía contestar muy fácil, pero algo que en los hermanos, pues, contestara realmente conforme a la Biblia su pregunta. Entonces yo me asombro porque, pues, obviamente no lo tenía de todo en conocimiento, y Dios me mostraba, ¿no?, que hay tanto en palabra como en sueño, pero primero en palabra, que hay tres sistemas que rodean, bueno, que rigen el mundo. En este caso, como usted lo hablaba, un sistema institucional, un sistema bíblico y un sistema judío. Y yo les decía a la iglesia que la estructura que Dios tiene para nosotros, y sobre todo en Piedra Angular, es una estructura conforme al orden bíblico, y les explicaba el por qué. El sistema institucional es muy parecido a lo que Yetro habla con Moisés, y que fue avalado por Dios precisamente, en donde había ciertos niveles, jerarquías y todo eso. Y aunque fue bueno y Dios no lo toma mal hasta estos tiempos, pero lamentablemente el hombre lo ha perjudicado, porque a fuerzas quiere poner jerarquías, niveles, y para llenar egos.
Sin embargo, el sistema judío pues era necesario precisamente para ese contexto donde nuestro Señor Jesucristo se desenvolvió. Y ese es el ejemplo de Pablo, como lo dice ahorita el hermano. Pablo cumplió, y por eso era su celo, porque él cumplió con todo ese sistema judío. Él estudió por todas las casas de estudio judío y se graduó para poder hacerlo, y por eso su celo, pero cumplió con ese sistema judío. Pero el sistema en el cual Dios quiere, ese molde que quiere que llevemos, es lo que es pues su iglesia ahora después de él, con la enseñanza de los apóstoles y con el fundamento que es de Efesios 4:11. Entonces, yo les decía a mis hermanos, y terminaba con esa cita, en Jeremías 6:16 dice que Dios quiere que nosotros volvamos a las sendas antiguas, a ese camino donde es estrecho y es justo, en donde nosotros tenemos que estar, donde es difícil pasar, pero que es el necesario. Y yo les decía a mis hermanos que todavía añadiendo a eso, tenía un sueño donde Dios me permitía ver que la iglesia en donde estábamos era una iglesia grande, en el sentido de a lo mejor un poco de espacio, y que estaba llena por varios congregantes que yo he visto de diferentes iglesias, y que no había un pastor, sino que había muchos pastores que juntos se consultaban en las decisiones para lo que se tenía que hacer. Y yo me asombraba porque dije, ¿es eso lo que tú quieres? Que volvamos a las sendas antiguas, en donde no hay una jerarquía, donde no hay un estatus, sino a un sistema bíblico que tú nos enseñas por medio de tu palabra, en donde todos estamos en el mismo nivel, aprendiendo los unos de los otros, edificando la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Pues sí, hermano. ¿Perdón? No. Ah, No. Perdón. Está bien. Le dio la prédica completa. Ah. No, pero estuvo bien. Gloria a Dios. Y sí, fíjese, ahorita lo que está comentando nuestra hermana, y que me parece también muy importante, porque como les decía yo, los judíos son algo aparte, ¿no? Entonces sí, habría que contemplar un sistema, un modelo judío. Y ahorita precisamente en estos tiempos nos sirve a nosotros de mucho problema, porque la famosa iglesia mesiánica cada día crece más. Entonces, en un descuido, se nos está reclamando que hagamos cosas muy al estilo hebreo, ¿no? Más bien judío. Pero pues no porque esté en la Biblia y ese haya sido la cultura que ellos tenían, nosotros la tenemos que adoptar, ¿no? Ese es el detalle que habría que distinguir. Pero bueno, es algo especial. En fin. Bueno, gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta allí. ¿Les parece bien? Vamos a dejarlo allí. Yo les invito a que, pues si tienen ustedes dudas o comentarios, acuérdense de anotarlos, porque luego ya nos vienen esos comentarios o dudas después de la reunión, pero es muy válido traerlos, porque el propósito en sí de estas reuniones pues es aclarar muchas cosas que tienen que ver con todo esto, ¿no? Así que anótenlas. ¿Sí, amén? Muy bien. Vamos a hacer oración. Hermano Sergio, ¿nos dirige por favor para despedirnos? Señor Padre bendito, de esto te damos gracias, Señor bendito Padre, porque, Señor, cada día aprendemos más de ti, Señor bendito Padre. Tú nos das esa sabiduría, Señor bendito Padre. Te damos gracias, Señor bendito Padre, por la vida de nuestro pastor, Señor bendito Padre, que tú, Señor, lo guías, Señor bendito Padre, y toda palabra, Señor bendito Padre, es guiada por el Espíritu Santo. Gracias te damos en esta noche, Señor bendito Padre, por todo lo que nos da, Señor bendito Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor bendito Padre, que han tomado esta clase, Señor bendito Padre. Bendícelos, Señor bendito Padre. En el nombre de Jesús, Señor bendito Padre, también te pedimos por aquellos que hoy no pudieron, Señor bendito Padre. Tú sabes los motivos, Señor bendito Padre. Les pedimos, Señor bendito Padre, que para la próxima reunión, Señor bendito Padre, todos estemos unidos en un mismo espíritu, Señor bendito Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra desde hoy para siempre. Amén y
Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues Amén, amén. vamos a dejarle allí, que el Señor me los bendiga mucho y pues acuérdense de comentarle a los hermanos que no vinieron, pues que se vengan, porque es una lista grande. ¡Ay, está hermanita! ¿Cómo está? Qué gusto de saludarla. Ya ve, mi hermano Jorge, no la tenía escondida. No la había enfocado ahí. Pero qué bueno que está mi hermana Tommy. Gloria a Dios. Muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues qué gusto de saludarles y pues primeramente el Señor nos vemos el miércoles con el hermano Ricaño, que por cierto ahora no vino. Luego le echo un fonazo a ver dónde anda. Pero para que estudiemos la palabra el día miércoles, ¿sí? Muy bien. Que la paz del Señor sea con todos ustedes, mis hermanos. Que pasen buena noche. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Saludos, arrepíntanse, hermanos. Hasta luego. Amén, amén. Gloria a Dios.